¿Sabes cuál es una de las injusticias más grandes que cometemos contra nosotros mismos? Creer que el mundo no nos escucha porque no tenemos talento, cuando en realidad nunca aprendimos a expresar lo que llevamos dentro. Recuerdo a una persona que conocí hace años. Era brillante, trabajadora, honesta, pero cada vez que tenía una oportunidad importante, hablaba con miedo, bajaba la mirada y terminaba convenciendo a todos menos a sí misma. Un día entendió algo que cambió su vida. Las palabras no solo comunican quién eres, también construyen en quién te conviertes. Y esa es una habilidad que cualquiera puede entrenar. Hay una realidad que pocas personas aceptan, pero que cambia por completo la forma en que ves tu vida cuando la entiendes. Tu voz está construyendo tu destino, incluso cuando no lo notas. Cada conversación que tienes, cada vez que respondes una pregunta, cada vez que defiendes una idea o decides guardar silencio, estás enviando un mensaje sobre quién eres. Y lo más curioso es que muchas veces ese mensaje pesa más que tus títulos, que tu experiencia o incluso que tu esfuerzo. Recuerdo que durante muchos años conocí personas increíblemente preparadas, personas con un conocimiento impresionante, con una capacidad enorme para resolver problemas. Sin embargo, cuando llegaba el momento de expresar sus ideas, parecía que todo ese potencial desaparecía. Hablaban con inseguridad, dudaban de cada palabra, pedían disculpas antes de terminar una frase. Al final de la reunión, las mejores ideas quedaban olvidadas y las oportunidades terminaban en manos de alguien que quizás sabía menos, pero sabía comunicar mejor. Eso me hizo entender algo muy importante. La vida no siempre recompensa al que más sabe. Muchas veces recompensa al que logra transmitir con claridad lo que sabe. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esto suele incomodar a muchas personas. Hay quienes dicen, lo importante es que mi trabajo hable por mí. Suena muy bonito, pero la realidad es diferente. Tu trabajo necesita una voz que lo represente. Si tú no explicas el valor de lo que haces, alguien más contará su historia y probablemente lo hará mejor. Cuando era joven también tuve momentos en los que descubrí que no bastaba con tener buenas intenciones. Había ocasiones en las que quería compartir una idea, motivar a alguien o simplemente expresar lo que pensaba, pero entendía que no era suficiente con tener razón. Había que aprender a conectar, porque las personas no reciben primero tus palabras, primero reciben tu actitud, tu calma, tu seguridad y la manera en que las haces sentir. Observa algo muy sencillo. En cualquier grupo siempre hay alguien que cuando empieza a hablar todos levantan la mirada. No necesariamente es el más inteligente, no necesariamente es el más exitoso, pero transmite tranquilidad, habla despacio, mira a las personas, no necesita levantar la voz para ser escuchado. ¿Qué tiene esa persona? Disciplina. Ha aprendido algo que muchos nunca entrenan. Y aquí aparece una diferencia enorme entre el talento y la disciplina. Algunos creen que hablar bien es un regalo con el que unos nacen y otros no. Yo no lo creo. He visto demasiadas personas transformarse para seguir creyendo en ese mito. He visto personas extremadamente tímidas convertirse en excelentes comunicadores porque decidieron practicar todos los días. No cambiaron de personalidad, cambiaron de hábitos. Imagina un músico. Nadie espera que tome un violín por primera vez y toque una sinfonía perfecta. Todos entendemos que necesita práctica, paciencia y repetición. Pero cuando se trata de hablar, pensamos que deberíamos hacerlo perfectamente desde el primer intento. Y cuando nos equivocamos una vez, decidimos que simplemente no nacimos para eso. Qué injustos somos con nosotros mismos. La voz también es un instrumento. Y como cualquier instrumento, mejora cuando se entrena. Cada conversación es un ensayo, cada presentación es una práctica, cada pregunta que respondes es una oportunidad para construir una versión más fuerte de ti mismo. Porque el día que transformes tu manera de hablar, descubrirás que no solo cambió tu voz, también empezó a cambiar tu destino. Ahora quiero decirte algo que parece muy simple, pero que cambia completamente la manera de entender la comunicación. Hablar bien empieza mucho antes de abrir la boca. La mayoría de las personas cree que el problema está en las palabras,
Piensan, necesito un mejor vocabulario, necesito frases más inteligentes, necesito aprender a convencer. Y claro que las palabras son importantes, pero son el último paso del proceso. Antes de que salga una sola palabra, ya estás comunicando. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has conocido a alguien que, sin decir prácticamente nada, transmite tranquilidad? Entra a un lugar, saluda con serenidad, mira a las personas con naturalidad y automáticamente inspira confianza. Después conoces a otra persona que empieza a hablar muy rápido, mueve las manos con desesperación, respira con dificultad y parece que está peleando contra sus propias palabras. Los dos dijeron buenos días, pero uno transmitió calma y el otro transmitió ansiedad. Las palabras fueron las mismas. Lo diferente fue la persona que las sostuvo. Durante muchos años, antes de subir a una conferencia, aprendí algo que nadie veía. La gente pensaba que el trabajo empezaba cuando tomaba el micrófono. No, el trabajo empezaba varios minutos antes. Respirar profundamente, permanecer en silencio unos instantes, recordar que no iba a demostrar que sabía más que nadie, iba simplemente a compartir algo que podía servirle a otra persona. Cuando cambias esa intención, cambia completamente tu forma de hablar. Porque una voz nerviosa no nace en la garganta, nace en una mente acelerada. Y aquí aparece una palabra que a veces olvidamos, disciplina. Respirar también se entrena. Suena extraño, ¿verdad? Parece algo automático. Todos respiramos, pero muy pocos saben respirar cuando sienten presión. Observa a alguien que recibe una llamada inesperada o que tiene que hablar frente a un grupo. Su respiración se vuelve corta, los hombros se levantan, la voz se vuelve aguda, las ideas empiezan a desordenarse. No es que haya olvidado lo que quería decir, es que dejó que el cuerpo tomara el control. Por eso siempre recomiendo un ejercicio muy sencillo, antes de una conversación importante, antes de una reunión, antes de una entrevista, incluso antes de hablar con un ser querido sobre un tema difícil, detente un minuto, solo un minuto. Respira lentamente, llena el abdomen de aire, exhala despacio. Hazlo varias veces. No parece un gran cambio, pero tu sistema nervioso recibe un mensaje muy poderoso. No estoy en peligro. Y cuando el cuerpo deja de sentirse amenazado, la mente comienza a pensar con claridad. Muchas personas quieren aprender a convencer a los demás sin haber aprendido primero a tranquilizarse a sí mismas. Eso nunca funciona. También aprendí algo observando a excelentes comunicadores. Ninguno tenía prisa. Vivimos en una época donde todos quieren responder inmediatamente. Parece que quien responde más rápido es el más inteligente. Yo pienso exactamente lo contrario. Las personas más seguras que he conocido no tienen miedo de hacer una pausa. Escuchan, respiran, piensan y luego hablan. Esa pausa vale más que 100 palabras dichas con ansiedad. Recuerdo una ocasión en la que una persona me hizo una pregunta muy difícil durante una conferencia. Todos esperaban una respuesta inmediata. Guardé silencio unos segundos. Algunos pensaron que no sabía qué responder, pero esos segundos me permitieron organizar mis ideas y responder con calma. Al terminar, varias personas se acercaron para decirme qué seguridad transmite cuando responde. La seguridad no estaba en la respuesta, estaba en la pausa. Vivimos demasiado preocupados por llenar todos los silencios. Nos incomoda que haya unos segundos sin hablar, pero el silencio no siempre significa inseguridad. Muchas veces significa respeto. Respeto por las palabras que vas a pronunciar, porque cuando hablas sin pensar simplemente produces sonido. Cuando respiras, reflexionas y luego hablas, produces impacto. Y ahí empieza la verdadera transformación. Cuando entiendes que dominar tu voz no consiste en hablar más, sino en aprender a gobernarte antes de pronunciar la primera palabra. Hay otro error que cometemos con mucha frecuencia cuando queremos mejorar nuestra forma de hablar. Pensamos que el problema está en la boca, cuando en realidad comienza en la mente. La claridad del pensamiento crea la claridad de las palabras. Si tus ideas están desordenadas, tus frases también lo estarán. No existe una comunicación clara que nazca de un pensamiento confuso. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has terminado una conversación pensando, eso no era lo que quería decir? Sales de una reunión, de una entrevista o incluso de una conversación familiar
Y media hora después aparecen las palabras perfectas. En ese momento dices, ahora sí sabía qué responder. El problema no es que las palabras llegaran tarde. El problema es que tus ideas todavía no estaban organizadas cuando hablaste. Muchas personas hablan para descubrir lo que piensan. Yo creo que debemos aprender a pensar para descubrir qué vale la pena decir. Hay una diferencia enorme. Cuando uno habla sin haber ordenado sus ideas, comienza a dar vueltas. Empieza una historia, la abandona, cambia de tema, regresa al principio, utiliza demasiadas explicaciones para justificar una idea sencilla. Al final, quien escucha termina más cansado que convencido. Y no ocurre porque esa persona sea poco inteligente. Ocurre porque nunca entrenó el pensamiento. Durante muchos años, antes de cada conferencia, aprendí una disciplina que me ayudó muchísimo. No consistía en memorizar discursos completos. Nunca he creído que repetir palabras como una grabadora sea comunicar. Lo que hacía era mucho más simple. Me preguntaba, si las personas solo recordaran una idea al salir de aquí, cuál quiero que sea, esa pregunta ordenaba todo lo demás. Cuando sabes cuál es el mensaje principal, las demás ideas encuentran naturalmente su lugar. Es como construir una casa. Primero defines los cimientos y después levantas las paredes. Nadie empieza por el techo. Lo mismo ocurre cuando conversas con alguien. Antes de responder una pregunta importante, antes de dar un consejo, antes de corregir a un hijo o resolver un conflicto con tu pareja, pregúntate durante unos segundos, ¿qué quiero lograr con estas palabras? ¿Quiero tener la razón? ¿Quiero humillar? ¿Quiero demostrar que sé más? ¿O quiero construir? La respuesta cambia completamente la conversación. Recuerdo haber conocido a un empresario que tenía una capacidad extraordinaria para resolver conflictos. Un día le pregunté cuál era su secreto. Pensé que me hablaría de técnicas de negociación o de liderazgo. Sonrió y respondió algo muy sencillo. Antes de cada reunión, decido cuál es el resultado que quiero obtener. Después, elijo únicamente las palabras que me acercan a ese resultado. ¡Qué enseñanza tan profunda! La mayoría elige primero las palabras y después espera un buen resultado. Las personas sabias hacen exactamente lo contrario. También hay un ejercicio muy práctico que cualquiera puede hacer. Escoge un tema sencillo, el libro que estás leyendo, una experiencia que viviste esta semana o una lección que aprendiste recientemente. Ahora intenta explicarlo en 2 minutos utilizando solamente 3 ideas principales. No 5, no 10, 3. Al principio descubrirás algo curioso. Es mucho más difícil simplificar que complicar, porque cualquiera puede hablar durante 30 minutos sin llegar a ninguna conclusión, pero resumir una idea con claridad exige comprensión. Y cuando haces este ejercicio todos los días, ocurre algo maravilloso. Tu mente empieza a ordenar la información incluso antes de que abras la boca. Dejas de improvisar pensamientos y comienzas a expresar convicciones. Las muletillas disminuyen, las explicaciones innecesarias desaparecen. La seguridad aumenta. No porque aprendiste palabras nuevas, sino porque aprendiste a pensar con mayor claridad. Y cuando una persona aprende a ordenar sus pensamientos, también empieza a ordenar su vida. Porque la confusión nunca vive solamente en las palabras. Casi siempre comienza mucho antes, en la forma en que interpretamos el mundo. Por eso, antes de preocuparte por hablar mejor, aprende a pensar mejor. Porque cuando la mente encuentra claridad, la voz simplemente la sigue. Y después de aprender a respirar mejor y de ordenar nuestras ideas, aparece el obstáculo que más personas mantienen en silencio: el miedo. No importa cuántos libros leas sobre comunicación, ni cuántos videos veas sobre oratoria, el miedo a hablar desaparece únicamente hablando. No existe otro camino. No hay un curso que elimine el miedo antes de actuar, ni una técnica mágica que haga desaparecer los nervios de un día para otro. Muchas personas esperan sentirse seguras para empezar a hablar, pero la seguridad no llega primero. Primero llega la acción y después aparece la confianza. Piensa en un niño cuando aprende a caminar. Nunca dice, voy a esperar hasta sentirme completamente preparado. Se cae 1 vez, 2 veces, 10 veces, llora, se levanta y vuelve a intentarlo. Nadie interpreta esas caídas como un fracaso.
todos entendemos que son parte del aprendizaje. Entonces, ¿por qué cuando un adulto se equivoca hablando delante de otras personas cree que ya no sirve para comunicar? Nos volvemos demasiado duros con nosotros mismos. Recuerdo mis primeras conferencias. Había momentos en los que sentía ese nerviosismo que muchos conocen. No porque dudara del mensaje, sino porque sabía que había personas esperando escuchar algo que pudiera aportar valor. Y entendí algo muy importante. Los nervios no eran mi enemigo. Eran simplemente la evidencia de que aquello tenía importancia para mí. El problema nunca ha sido sentir miedo. El problema es obedecerlo. Porque el miedo siempre habla fuerte antes de que empieces. Te dice que vas a equivocarte, que olvidarás las palabras, que harán una mala impresión. Pero sucede algo curioso. Una vez que das el primer paso y comienzas a hablar, ese miedo empieza a perder fuerza. No desaparece de inmediato, pero deja de controlar tus decisiones. He conocido personas que me dicen, es que yo soy muy tímido. Y siempre les respondo algo parecido. La timidez no es una condena, es simplemente un punto de partida. He visto personas introvertidas convertirse en comunicadores extraordinarios porque entendieron que no necesitaban cambiar su personalidad, solo necesitaban entrenar su valentía. Y la valentía nunca significa ausencia de miedo, significa avanzar a pesar del miedo. Por eso siempre recomiendo un ejercicio muy sencillo. No empieces buscando un escenario con cientos de personas. Empieza donde estás. Expresa una opinión en una reunión donde normalmente guardarías silencio. Haz esa llamada que llevas semanas postergando. Inicia una conversación con alguien desconocido mientras haces una fila. Participa más en las conversaciones familiares. Son pequeños escenarios que preparan tu mente para desafíos mayores. La disciplina funciona de una manera muy interesante. El cerebro aprende por repetición. Cada vez que hablas y descubres que no ocurrió la tragedia que imaginabas, tu sistema nervioso registra una nueva experiencia. Poco a poco deja de interpretar la comunicación como un peligro y comienza a verla como algo natural. Eso explica por qué algunas personas parecen tan tranquilas al hablar en público. No nacieron así. Simplemente acumularon muchas más repeticiones que tú. No confundas experiencia con talento. Muchas veces admiramos el resultado de años de práctica y pensamos que estamos viendo un don. Y hay otra cosa que quiero decirte. No permitas que una mala experiencia defina toda tu historia. Quizá alguna vez te equivocaste al exponer un trabajo, olvidaste unas palabras o alguien se burló de ti. Eso duele, claro que duele. Pero un momento incómodo no puede convertirse en una sentencia para el resto de tu vida. Cada gran comunicador que admiras ha tenido días malos. La diferencia no es que nunca fallaron, la diferencia es que nunca dejaron de hablar, porque quien deja de practicar confirma sus miedos. Pero quien sigue avanzando, incluso con las piernas temblando, termina descubriendo algo maravilloso, que el valor no aparece cuando desaparece el miedo, sino cuando decides que tus ideas son más importantes que tus temores. Y ese día, sin darte cuenta, empiezas a hablar con una libertad que antes parecía imposible. Después de todo lo que hemos hablado, podría parecer que mejorar la comunicación consiste únicamente en aprender a expresarse mejor. Pero quiero decirte algo que suele sorprender a muchas personas. Los mejores comunicadores que he conocido no son los que más hablan, son los que mejor escuchan. Escuchar es una forma silenciosa de liderazgo. Vivimos en una época donde todos quieren ser escuchados, todos quieren opinar, responder, demostrar que saben. En una conversación muchas veces ni siquiera esperamos a que la otra persona termine de hablar. Mientras ella está explicando algo, nosotros ya estamos preparando nuestra respuesta. Parece un diálogo, pero en realidad son dos monólogos esperando turno, y eso no construye relaciones, eso construye distancia. He aprendido que una de las formas más profundas de respetar a una persona es regalarle toda tu atención, no una atención a medias mirando el teléfono o pensando en la siguiente reunión. Hablo de esa atención completa que le dice al otro sin necesidad de palabras. Lo que tienes para decir es importante. Es curioso porque muchas personas creen que para caer bien necesitan hablar mucho. Yo he visto
exactamente lo contrario. He conocido personas que dicen muy pocas palabras, pero cuando conversas con ellas, sientes que has pasado una hora con alguien extraordinario. ¿Por qué? Porque te hicieron sentir escuchado. Y eso vale muchísimo más que cualquier discurso brillante. Recuerdo una conversación con un joven que se acercó al terminar una conferencia. Empezó a contarme una situación difícil que estaba viviendo con su familia. Yo podía haberle dado un consejo inmediatamente. Tenía varias ideas en la cabeza, pero decidí hacer algo diferente. Lo dejé hablar, le hice algunas preguntas, guardé silencio varias veces. Cuando terminó me dijo algo que nunca olvidé: gracias por escucharme. Me llamó la atención porque en realidad yo casi no había hablado. Entonces comprendí que muchas personas no están buscando que alguien les resuelva la vida. Están buscando a alguien que las haga sentir comprendidas. Y para comprender hay que escuchar de verdad, no escuchar para responder, no escuchar para corregir, no escuchar para demostrar que sabes más, escuchar para entender. Hay una diferencia enorme. Piensa en los grandes líderes que has conocido en tu vida: un buen maestro, un padre sabio, un jefe que dejó huella. Si observas con cuidado, descubrirás que antes de tomar decisiones acostumbraban a hacer preguntas. No porque no supieran qué hacer, sino porque entendían que nadie puede dirigir aquello que no conoce. Las preguntas abren puertas que los discursos nunca abrirán. Por eso me gusta decir que una buena conversación no depende solamente de las respuestas correctas. Muchas veces depende de hacer la pregunta correcta. ¿Cómo te sientes? ¿Qué fue lo más difícil para ti? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Son preguntas sencillas, pero tienen el poder de cambiar completamente una conversación. Y aquí quiero proponerte un ejercicio muy práctico. Durante esta semana, en lugar de intentar contar una historia más, intenta escuchar una historia más. Cuando alguien termine de hablar, no respondas inmediatamente. Haz una pregunta de seguimiento. Dale la oportunidad de profundizar. Te sorprenderá lo que descubrirás, porque las personas suelen abrir su corazón cuando sienten que no están siendo juzgadas. Además, escuchar tiene otro beneficio que pocas veces mencionamos. También mejora tu manera de hablar. ¿Por qué? Porque mientras escuchas, aprendes nuevas formas de explicar una idea, nuevos puntos de vista, nuevas experiencias. Una persona que escucha mucho termina teniendo más recursos para comunicarse cuando le toca hablar. Es como llenar un pozo antes de querer sacar agua de él. No puedes ofrecer profundidad si nunca te has detenido a recibir la profundidad de otros. Al final, la comunicación nunca ha sido una competencia para ver quién habla mejor. Es un puente para acercar personas. Y los puentes no se construyen desde un solo lado. Por eso, si algún día quieres que tus palabras tengan verdadero peso, empieza por desarrollar la capacidad de escuchar con todo tu corazón. Porque quien aprende a escuchar a las personas, tarde o temprano también aprende a llegar a ellas. Hay una relación muy profunda entre las palabras que utilizas y la vida que eres capaz de comprender. Por eso me gusta decir que tu vocabulario refleja el tamaño de tu mundo. No porque las personas que conocen más palabras sean mejores que las demás, sino porque cada palabra nueva representa una nueva manera de observar la realidad. Quiero aclarar algo desde el principio. No estoy hablando de utilizar palabras complicadas para impresionar a los demás. Eso no es inteligencia. Muchas veces es inseguridad disfrazada. He conocido personas que hablan con términos tan rebuscados que al final nadie entiende lo que quisieron decir. Y comunicar no consiste en parecer brillante. Comunicar consiste en ser claro. Las palabras difíciles no acercan a las personas. Las palabras precisas, sí. Durante años, cada vez que leía un libro o encontraba una idea que llamaba mi atención, procuraba hacer algo muy sencillo. Si aparecía una palabra que expresaba una idea mejor que las que yo acostumbraba a usar, no seguía leyendo inmediatamente. Me detenía, pensaba en ella, trataba de entender por qué el autor había elegido precisamente esa palabra y no otra. Después
intentaba incorporarla de manera natural en alguna conversación, no para que alguien dijera qué vocabulario tan amplio tiene. Eso nunca fue el objetivo. El objetivo era pensar mejor, porque cada palabra nueva te permite hacer una distinción que antes no podías hacer. Imagina a un carpintero. Si solo tiene un martillo, intentará resolver todos los problemas golpeando. Pero si tiene un taller lleno de herramientas, elegirá la adecuada para cada situación. Lo mismo ocurre con el lenguaje. Cuando tu vocabulario es limitado, muchas emociones terminan resumidas en una sola palabra. Todo es bien, todo es mal, todo es bonito, todo es difícil, pero la vida no funciona con tan pocas categorías. No es lo mismo estar cansado que estar frustrado. No es lo mismo sentir miedo que sentir incertidumbre. No es lo mismo admirar a alguien que depender emocionalmente de esa persona. Cuando aprendes a nombrar correctamente lo que sientes y lo que piensas, comienzas también a comprenderte mejor. Y eso cambia tu manera de comunicarte. Recuerdo conversar con jóvenes que me decían, no sé qué me pasa. Entonces empezábamos a hablar unos minutos, hacíamos preguntas, buscábamos las palabras correctas. Al final descubrían que no era falta de motivación, era decepción, no era enojo, era tristeza, no era miedo al fracaso, era miedo al rechazo. ¿Qué diferencia tan grande hace encontrar la palabra exacta? Porque cuando puedes nombrar un problema con precisión, también puedes empezar a resolverlo. Pero hay algo más importante todavía. ¿De dónde nace ese vocabulario? De la lectura, de escuchar conversaciones inteligentes, de observar, de tener curiosidad. Hay personas que llevan años diciendo que quieren hablar mejor, pero hace años que no leen un libro. Esperan que su forma de expresarse cambie mientras alimentan su mente siempre con el mismo contenido superficial. Eso es imposible. Las palabras que salen de tu boca son el reflejo de las ideas que han entrado en tu mente. Por eso nunca dejes de aprender. Lee autores que piensen diferente a ti. Escucha personas con experiencias distintas. Conversa con quienes tengan algo que enseñarte. Cada nueva idea amplía un poco más el territorio de tu pensamiento. Y cuanto más grande se vuelve tu mundo interior, más rica se vuelve tu manera de comunicarte. No porque hables más, sino porque empiezas a decir exactamente lo que quieres decir. Y cuando una persona habla con precisión, transmite confianza. Porque quien domina las palabras no está mostrando cuánto sabe, está demostrando cuánto ha trabajado en comprender el mundo y comprenderse a sí mismo. Al final, el verdadero crecimiento no consiste en aprender palabras para llenar tus discursos. Consiste en llenar tu mente de experiencias, lecturas y reflexiones para que, cuando abras la boca, tus palabras tengan el peso de una vida que nunca ha dejado de aprender. Hay algo que descubrí hace muchos años observando cómo reaccionan las personas cuando alguien habla. Puedes presentar los mejores argumentos, las estadísticas más impresionantes y las explicaciones más lógicas. La gente puede entenderlas, pero no necesariamente las recordará. En cambio, cuando cuentas una buena historia, ocurre algo diferente. Las historias convencen donde los argumentos fracasan. Piensa por un momento en las conversaciones que más han marcado tu vida. Estoy casi seguro de que no recuerdas una lista de datos o definiciones. Lo que recuerdas es el relato de alguien, una experiencia, un momento difícil, una decisión valiente, una historia que despertó una emoción, porque las personas olvidan las palabras exactas, pero rara vez olvidan cómo las hiciste sentir. Con el paso de los años entendí que una conferencia no cambia la vida de alguien por la cantidad de información que contiene. La cambia cuando una historia permite que esa persona se vea reflejada en ella. Muchas veces, después de terminar una charla, alguien se acerca y no recuerda una frase completa. Me dice, aquella historia me hizo pensar en mi padre, o me vi reflejado en esa experiencia. En ese momento comprendo que el mensaje llegó mucho más profundo que cualquier explicación. Y eso sucede porque las historias tienen algo que los argumentos no pueden ofrecer. Humanidad. Cuando cuentas una experiencia real, dejas de hablar desde la teoría y empiezas a hablar desde la vida. Pero quiero hacer una aclaración importante. Contar historias no significa inventarlas ni exagerarlas para impresionar.
Las historias más poderosas suelen ser las más sencillas. Una conversación que cambió tu manera de pensar, un error que cometiste, una derrota que terminó enseñándote algo que ningún éxito habría podido enseñarte. Muchas personas creen que su vida no tiene historias interesantes porque comparan su historia con la de otros. ¡Qué error tan grande! No necesitas haber recorrido el mundo para inspirar a alguien. A veces basta con haber aprendido una lección que otra persona todavía necesita descubrir. Recuerdo haber conversado con un joven que decía, no tengo nada importante que contar. Entonces le pregunté cómo había logrado terminar sus estudios mientras trabajaba para ayudar a su familia. Bajó la mirada y respondió, bueno, simplemente no tenía otra opción. ¿Te das cuenta? Para él era algo normal. Para muchas personas era una historia de perseverancia. Muchas veces el protagonista de una buena historia no sabe que está viviendo una. Por eso es tan importante detenernos a reflexionar sobre nuestra propia vida. No para vivir del pasado, sino para descubrir los aprendizajes que todavía pueden servir a otros. También he aprendido que una historia necesita dirección. No basta con contar lo que pasó. Hay personas que hablan durante 10 minutos y al final nadie entiende cuál era el propósito. Una buena historia siempre responde una pregunta sencilla. ¿Qué quiero que la otra persona aprenda con esto? Si no existe una enseñanza, solo existe entretenimiento. Y comunicar no consiste únicamente en entretener, consiste en transformar. Por eso, antes de contar una experiencia, pregúntate qué cambió en ti después de vivirla. ¿Qué descubriste? ¿Qué error no volverías a cometer? ¿Qué decisión marcó un antes y un después? Ahí está el verdadero valor. Porque las personas no necesitan escuchar que tu vida fue perfecta. Necesitan descubrir que es posible crecer, incluso cuando la vida no sale como esperabas. Y hay algo hermoso en esto. Cuando compartes una historia con humildad, dejas de parecer alguien inalcanzable y te conviertes en alguien cercano. La gente deja de admirarte desde lejos y comienza a identificarse contigo. Eso crea confianza. Y donde hay confianza, las palabras encuentran un lugar para quedarse. Así que no tengas miedo de contar tu historia. Tal vez pienses que es demasiado común, pero recuerda que aquello que para ti es un recuerdo cotidiano puede convertirse en la respuesta que alguien ha estado buscando durante años. Porque las ideas llegan a la mente, pero las historias encuentran el camino directo hacia el corazón. En este camino de aprender a comunicar mejor, hay una trampa en la que caen muchísimas personas. Empiezan a admirar a un gran conferencista, a un líder o a alguien que habla con mucha seguridad y entonces toman una decisión equivocada. Intentan convertirse en esa persona. Copian el tono de voz, los gestos, las pausas, la forma de caminar y hasta las expresiones. Pero quiero decirte algo con mucho respeto. Nunca imites una voz. Construye la tuya. Aprender de otros es una muestra de humildad. Copiar a otros es una señal de inseguridad. Hay una diferencia enorme. Todos necesitamos maestros. Todos necesitamos observar a quienes han recorrido el camino antes que nosotros. Yo mismo he aprendido escuchando a muchas personas. He admirado la disciplina de algunos, la claridad de otros, la capacidad de conectar de muchos más. Pero siempre entendí que una cosa era aprender principios y otra muy distinta era renunciar a mi identidad. Porque la gente no conecta con una copia, conecta con alguien auténtico. Y la autenticidad tiene algo maravilloso. No puede ser imitada. Recuerdo que al comenzar a compartir conferencias, hubo personas que me sugerían cambiar mi manera de hablar. Algunos decían que debía ser más serio. Otros que debía hacer más bromas. También había quienes pensaban que debía hablar más rápido para parecer más dinámico. Si hubiera intentado satisfacer a todos, habría terminado perdiéndome a mí mismo. Con el tiempo entendí que no tenía que parecerme a nadie. Tenía que convertirme en una mejor versión de quien ya era. Ese descubrimiento cambió completamente mi manera de comunicar. Porque cuando dejas de actuar, también dejas de cansarte. Piensa en esto. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece estar interpretando un personaje? Todo está perfectamente calculado. La sonrisa parece ensayada.
Las frases parecen aprendidas. Los movimientos parecen sacados de un video. Tal vez impresione durante unos minutos, pero tarde o temprano las personas perciben que falta algo. Falta verdad, y la verdad no se aprende de memoria, se vive. Eso no significa que no debas mejorar. Claro que debes hacerlo. Si hablas demasiado rápido, corrígelo. Si utilizas muchas muletillas, trabaja en ellas. Si necesitas ampliar tu vocabulario, hazlo, pero mejora sin dejar de ser tú. Es como un árbol. No intentas convertir un roble en un bambú. Lo cuidas para que llegue a ser el mejor roble posible. Nosotros también tenemos un estilo propio que necesita ser cultivado, no reemplazado. Hay personas cuya fortaleza está en el humor. Otras conectan mejor desde la reflexión. Algunas emocionan contando historias. Otras inspiran con ejemplos prácticos. Ninguna forma es superior a la otra. Lo importante es descubrir cuál nace naturalmente de ti. Y para descubrirlo, necesitas conocerte. Por eso recomiendo un ejercicio que muchos evitan porque resulta incómodo. Grábate, escucha tu voz, observa cómo hablas. No para criticarte, sino para conocerte. La primera vez probablemente sentirás incomodidad. Es normal. A casi todos nos cuesta escucharnos desde afuera. Pero esa incomodidad es una gran maestra. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas. Descubres que repites ciertas palabras, que aceleras el ritmo cuando estás nervioso o que bajas la mirada cuando dudas. Y entonces ya no estás adivinando qué debes mejorar. Lo estás viendo. Recuerda que el objetivo no es sonar igual que alguien a quien admiras. El objetivo es sonar cada vez más parecido a la mejor versión de ti mismo. Porque cuando tu voz coincide con tu carácter, cuando tus palabras reflejan realmente tus convicciones y cuando tu manera de comunicar nace de una vida coherente, ocurre algo extraordinario. Las personas dejan de escucharte solo con los oídos y empiezan a creer en ti con el corazón. Y esa credibilidad nunca se consigue imitando a otro. Se construye teniendo el valor de ser auténticamente uno mismo. Si has llegado hasta aquí, quizá ya te diste cuenta de algo muy importante. Hablar mejor no depende de un día de inspiración. No depende de asistir a una conferencia ni de leer un solo libro. Hablar mejor es el resultado de un hábito. La disciplina diaria transforma una voz común en una voz que inspira. Vivimos en una cultura que admira los resultados, pero pocas veces observa los procesos. Vemos a alguien dar una conferencia con seguridad y pensamos, ¿qué facilidad tiene para hablar? Lo que casi nunca vemos son las horas de práctica, los errores, las grabaciones repetidas, las veces que tuvo que corregirse y empezar de nuevo. Siempre he creído que la disciplina hace visible aquello que el talento por sí solo nunca puede sostener. Y la comunicación no es la excepción. Recuerdo que antes de muchas conferencias dedicaba tiempo a preparar mis ideas. No porque quisiera memorizar un discurso perfecto, sino porque respetaba a las personas que iban a escucharme. Ese tiempo de preparación nadie lo veía. Nadie aplaudía esos momentos de estudio, de reflexión o de ensayo. Sin embargo, eran precisamente esos momentos invisibles los que hacían posible que la conversación fuera clara cuando llegaba el momento de hablar. La gente suele enamorarse del escenario. Yo aprendí a enamorarme de la preparación porque entendí que el escenario solo revela lo que hiciste cuando nadie estaba mirando. Y esa es una lección que sirve para toda la vida. Muchas personas quieren hablar con seguridad, pero nunca practican. Quieren expresarse con claridad, pero pasan semanas sin leer una sola página en voz alta. Quieren convencer a otros, pero nunca se escuchan a sí mismos para descubrir qué necesitan mejorar. Esperan resultados extraordinarios con hábitos ordinarios. Eso nunca sucede. Déjame proponerte algo muy sencillo. Imagina que decides dedicar únicamente 10 minutos al día a entrenar tu comunicación. 10 minutos leyendo en voz alta. 10 minutos contando una historia frente al espejo. 10 minutos grabándote con el teléfono y escuchando después tu propia voz. Parece poco, pero ahora piensa en un año.
10 minutos diarios se convierten en más de 60 horas de práctica consciente. ¿Te imaginas cuánto puede cambiar una persona que practica 60 horas algo de manera deliberada? La diferencia es enorme y lo mejor de todo es que nadie necesita pedir permiso para empezar. No necesitas un escenario, no necesitas una audiencia, no necesitas esperar a sentirte preparado. Solo necesitas decidir que hoy vas a ser un poco mejor que ayer. También descubrí algo muy interesante con el paso del tiempo. La disciplina tiene un efecto silencioso. Al principio parece que nada cambia. Lees en voz alta durante varios días y tu voz parece igual. Practicas pausas y todavía te sientes incómodo. Te grabas y sigues encontrando errores. Muchos abandonan justamente en ese momento porque quieren resultados rápidos, pero la disciplina nunca trabaja con prisa. Trabaja con profundidad. Es como sembrar un árbol. Durante mucho tiempo parece que no ocurre nada. Sin embargo, debajo de la tierra, las raíces están creciendo. Y cuando finalmente aparece el fruto, la gente cree que sucedió de repente. No fue de repente. Fue el resultado de muchos días invisibles. Así funciona también la comunicación. Un día alguien te dirá, qué bien hablas. Y probablemente sonreirás, porque recordarás todas las mañanas en las que practicaste cuando nadie te escuchaba. Recordarás las veces que corregiste una muletilla, las ocasiones en las que decidiste respirar antes de responder. Los libros que leíste para ampliar tu manera de pensar, las conversaciones que aprovechaste para aprender a escuchar mejor, nada de eso fue casualidad. Todo fue disciplina. Y quiero terminar con una idea que me ha acompañado durante muchos años. Las personas extraordinarias casi nunca hacen cosas extraordinarias todos los días. Lo que hacen es algo mucho más poderoso. Hacen extraordinariamente bien las cosas pequeñas, una y otra vez. Porque al final, una voz que inspira no nace de un momento brillante. Nace de cientos de días comunes en los que alguien decidió no dejar de practicar. Quiero terminar compartiéndote lo que para mí es la raíz de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de la voz, de la respiración, del pensamiento, de la escucha, del vocabulario, de las historias y de la disciplina. Todo eso es importante, pero existe algo todavía más profundo. Hablar con poder nace de vivir con propósito, porque puedes aprender todas las técnicas de comunicación del mundo. Puedes dominar las pausas, controlar tu tono de voz, mirar a los ojos y construir discursos muy bien organizados. Pero si detrás de tus palabras no existe una vida coherente, tarde o temprano las personas lo perciben. Las palabras tienen fuerza cuando están respaldadas por la manera en que vives. He aprendido que las personas no siguen únicamente a quien habla bien, siguen a quien transmite convicción, y la convicción no se compra, no se memoriza y no se improvisa. Se construye tomando decisiones todos los días. Muchas veces, al terminar una conferencia, alguien se acerca y me pregunta, ¿cuál es el secreto para hablar con seguridad? Siempre sonrío, porque la respuesta suele sorprenderlos. La seguridad no empieza en el escenario, empieza mucho antes, en la forma en que decides vivir cuando nadie te está observando. Porque cuando tus acciones contradicen constantemente tus palabras, hablar se vuelve difícil. Pero cuando intentas vivir de acuerdo con lo que crees, las palabras comienzan a salir con una naturalidad diferente. No porque seas perfecto, sino porque eres coherente. Y quiero decir algo que considero muy importante. No busques tener siempre algo interesante que decir. Busca tener una vida de la que constantemente puedas aprender. Lee, observa, viaja cuando puedas, conversa con personas distintas, equivócate, reflexiona sobre lo que viviste, perdona, pide perdón, sirve a otros. Todo eso alimenta tu manera de pensar. Y una mente bien alimentada siempre encuentra algo valioso para compartir. Recuerdo que en diferentes momentos de mi vida, las enseñanzas más profundas no nacieron de los días fáciles. Nacieron precisamente de los momentos más incómodos. Hubo conversaciones que no salieron como esperaba.
errores que me obligaron a cambiar de perspectiva y experiencias que en su momento parecían un problema. Con el paso del tiempo descubrí que esas situaciones terminaron convirtiéndose en las lecciones que más personas necesitaban escuchar. Por eso nunca desperdicies una dificultad. Tal vez hoy solo ves un obstáculo. Mañana podría convertirse en la historia que transforme la vida de alguien más. También quiero invitarte a hacerte una pregunta con frecuencia. ¿Qué pienso realmente sobre las cosas importantes? No lo que está de moda, no lo que todos repiten, no lo que recibes cada día en las redes sociales. ¿Qué piensas tú? Porque una persona que nunca reflexiona termina repitiendo ideas ajenas. Y quien solo repite nunca desarrolla una voz propia. Hablar con propósito también significa tener el valor de pensar por cuenta propia. Eso exige tiempo, exige lectura, exige silencio, exige humildad para reconocer cuando uno está equivocado, pero también exige valentía para defender una convicción cuando sabes que es correcta. Al final, las palabras más poderosas no siempre son las más elegantes, muchas veces son las más sinceras. He visto personas con un vocabulario muy sencillo emocionar a una sala entera porque hablaban desde una experiencia auténtica. También he visto discursos impecables que pocos minutos después de terminar ya nadie recordaba. La diferencia nunca estuvo en la técnica. La diferencia estaba en la verdad. Y quizá esa sea la reflexión más importante de todas. No dediques tu vida únicamente a buscar una voz más fuerte. Dedica tu vida a convertirte en una persona con algo valioso que decir. Porque cuando una vida tiene propósito, las palabras encuentran dirección. Cuando las palabras encuentran dirección, las personas encuentran inspiración. Y cuando logras inspirar a una sola persona a construir una vida mejor, descubres que el verdadero poder de la comunicación nunca estuvo en hablar más, sino en dejar una huella que permanezca mucho después de que el silencio vuelva a llenar la habitación. Quiero que antes de irte recuerdes una sola idea de todo lo que hemos compartido hoy. Tu voz no es únicamente el sonido que sale de tu boca. Tu voz es el reflejo de tu disciplina, de tu carácter, de tu manera de pensar y de la vida que decides construir cada día. No importa cómo hables hoy. Lo que realmente importa es cómo decidirás hablar a partir de mañana. Tal vez durante años pensaste que no eras bueno para comunicarte. Tal vez dejaste pasar oportunidades por miedo, por inseguridad o porque creías que alguien más tenía un don que tú nunca tendrías. Pero espero que hoy entiendas algo diferente. Hablar bien no es un privilegio reservado para unos pocos. Es una habilidad que se desarrolla con paciencia, práctica y constancia. No necesitas cambiar quién eres para comunicar mejor. Necesitas desarrollar la mejor versión de quien ya eres. Empieza con cosas pequeñas. Lee 10 minutos en voz alta cada día. Escucha con atención antes de responder. Haz una pausa antes de hablar. Atrévete a expresar una idea cuando normalmente guardarías silencio. Grábate. Corrige una muletilla. Aprende una palabra nueva. Cuenta una historia que deje una enseñanza. No subestimes el poder de esos pequeños hábitos, porque son ellos los que con el tiempo transforman una vida entera. Y recuerda siempre esto: las personas olvidarán muchas de tus palabras, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Que tu voz sirva para levantar al que está desanimado, para traer paz donde hay conflicto, para enseñar con humildad y para inspirar con el ejemplo. El mundo no necesita más personas que hablen fuerte, necesita más personas que hablen con verdad. Así que sal de aquí con una decisión. No permitas que el miedo vuelva a silenciar las ideas que pueden cambiar tu vida o la de alguien más. Trabaja en tu voz, porque cuando aprendes a comunicar con claridad, con propósito y con autenticidad, no solo cambia la manera en que el mundo te escucha, también cambia la persona en la que te conviertes. Muchas gracias.